Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de noviembre de 2021 y esto es La Contracrónica. Etiopía se encuentra inmersa desde hace un año en una guerra civil y al borde de una guerra mucho mayor. Tras más de un año de combates continuos en la región de Tigré, entre el Frente de Liberación del Tigré y el gobierno etíope, el primer ministro del país, que se llama Abiy Ahmed Ali, declaró hace unos días el estado de excepción durante los próximos 6 meses. La razón que ha llevado al gobierno a tomar semejante medida, una medida que le debilita de cara a la comunidad internacional, es que los rebeldes del Tigré amenazan con desatar una gran ofensiva contra la capital, contra Addis Abeba. Durante el estado de excepción queda terminantemente prohibida la difusión de cualquier información que contradiga las informaciones emanadas del gobierno. Se persigue también a los que presten auxilio personal o financiero a los rebeldes. Se prohíbe asimismo convocar manifestaciones, llevar armas sin licencia y circular sin documentación. Es este del estado de excepción el último cartucho que le queda a Abiy Ahmed para frenar la escalada final en la guerra, que ya se ha enseñoreado de buena parte del norte del país. Entre tanto, el Frente de Liberación del pueblo de Tigré ha anunciado la toma de 2 ciudades en la región de Amhara, las ciudades de Dessie y de Kombolcha, que están relativamente cerca de la capital, están ubicadas a unos 400 kilómetros de Addis Abeba. La semana pasada, el canal Tigray TV, controlado por los rebeldes, informó que estos mismos rebeldes, apoyados por el Frente de Liberación Oromo, tomaron la ciudad de Shewa-Robit, que está más cerca todavía de Addis Abeba, está a 220 kilómetros de la capital. Ambos grupos se han aliado y, como se ven vencedores seguros y con la iniciativa de su mano, han revelado ya su intención de derrocar al gobierno federal y sustituirlo por otro. Su objetivo parece claro, pero no lo van a tener tan fácil porque el Frente de Liberación Popular de Tigré ha estado ya en el poder y muchos años, por cierto, y el suyo no fue un gobierno especialmente popular. Lo que sí parece inevitable es que, de no mediar alguna solución que necesariamente tiene que venir de fuera del país, la guerra va a ir a más en las próximas semanas. Una guerra que ha ido a estallar muy cerca de la de Yemen, de la que hablamos aquí hace solo un par de días. Estados Unidos se encuentra así con otra patata caliente entre las manos porque ambos bandos reclaman su concurso urgente. Quizá demasiado para un presidente ya mayor que quería olvidarse de los problemas del mundo. Hace un año exacto, el día 18 de noviembre de 2020, estamos a 17 de noviembre hoy, es decir, prácticamente exacto, pues traje aquí en La Contracrónica una guerra que acababa de estallar en un confín remoto de Etiopía. Bueno, que Etiopía ya de por sí es un país también remoto, que rara vez ocupa nuestros pensamientos y cuando lo hace es para mal. Siempre que pensamos en Etiopía, por regla general, pensamos en hambrunas o en guerras. Y la verdad es que el país, a lo largo de los últimos 40-50 años, ha sido muy prolijo en ambas cosas, tanto en hambrunas como en guerras. Bien, lo que están ahora es en una guerra que ha provocado una hambruna, o puede provocar una hambruna realmente gorda en el norte del país si esto continúa. La guerra se ha enquistado, es decir, desde lo que os contaba el año pasado, hace justo un año, la situación ha ido a peor. La guerra se ha extendido por el norte del país, dejando un rastro de muerte, de destrucción, y bueno, como propina y como era de esperar en países tan pobres, lo hemos visto hace solo un par de días en Yemen, pues ha provocado también una catástrofe humanitaria que no sabemos muy bien hasta dónde llega y qué límites tiene, porque es realmente complicado acceder para las organizaciones internacionales, acceder hasta esos rincones del país. La fortuna en el campo de batalla a lo largo del último año ha cambiado varias veces. Esta ha sido una guerra parecida a la de Yemen, de estas guerras que son difíciles de seguir en el día a día porque las informaciones llegan tarde y llegan mal, o directamente no llegan. Pero el balance hasta la fecha es que las fuerzas del Frente de Liberación Popular del Tigré han ido ganando terreno con respecto al que tenían, el terreno que controlaban el año pasado por estas fechas. Bien, los rebeldes se han hecho fuertes en el propio Tigré, que es de donde salían, y además se han aventurado por otras regiones. Os comentaba antes que hace unos días han tomado 2 ciudades, las ciudades de Dessie y de Kombolcha, que están situadas en el este de la región de Amhara, es decir, que están fuera de
su ámbito de actuación normal. Esto está, como os comentaba, a unos 400 kilómetros por carretera al norte de Addis Abeba. Bien, esto es serio porque les pone a estas milicias a tiro de piedra de la capital, de Addis Abeba, y en el caso de que llegasen a tomarla, las probabilidades de que la guerra se acabase serían remotas, que se acabase imperase la paz. Probablemente terminarían enfrentándose con otras milicias que ya están en armas, por cierto, en distintas partes del país, y el gobierno siempre se podría refugiar aquí o allá y continuar la guerra desde otro lado. Lo mismo que pasó en Yemen, que el gobierno legítimo del país perdió la capital, perdió Sanaa, como os contaba el lunes, y lo único que hizo fue irse a Adén, irse un poquitín más al sur y continuar la guerra. Bien, este conflicto, lo digo por si no recordáis lo que os contaba el año pasado, justo hace un año exacto, este conflicto tiene su origen en unas elecciones generales que tenían que haberse celebrado allá por el mes de agosto de 2020. Y que no se celebraron. Vamos, el presidente Abiy Ahmed decidió que no las iba a celebrar por la pandemia. Era un problema y además recordémoslo, estamos todavía castigados por esto, pues recordemos cómo estábamos hace un año. Bien, la cosa se quedó ahí en agosto, no vamos a hacer las elecciones, las haremos un poquitín más adelante. Pero entonces surgió el presidente de la región de Tigre, son estados federados los que componen Etiopía, un tipo llamado Debretsion Gebremichael, no sé cómo se pronunciará eso en etíope. Bueno, el etíope propiamente no existe, se hablan varias lenguas, en oromo en este caso, ni siquiera en oromo, en tigrano, porque es la lengua que hablan allí. Bien, pues este hombre, Debretsion Gebremichael, decidió que sí, que él celebraba las elecciones, por lo menos de su región, y eso mismo hizo en septiembre. El gobierno etíope, presidido por Abiy Ahmed, como os decía, no las reconoció y 2 meses después se produjo ya la rebelión abierta en el norte. Pues empezaron a dispararse las armas. En principio no era más que una insurrección armada que el gobierno no fue capaz de sofocar, pero pronto devino en una guerra de desgaste en la que el gobierno etíope ha tratado de liquidar a los rebeldes y los rebeldes de resistir primero y de avanzar después, liquidando todo a su paso. El Tigre es la región más septentrional de toda Etiopía, es una región fronteriza con Eritrea, y en cooperación con otra guerrilla, con el Frente de Liberación de Oromo, que está al sur del país, pues ahora han decidido que van a ir juntos para derrocar a Ahmed. Bien, hoy como veis ya es una guerra civil en toda regla, con distintos focos. Enfrenta a soldados y oficiales que formaron parte del mismo ejército hasta hace no tanto tiempo y durante muchos años. Vamos, que se conocen, emplean las mismas tácticas, utilizan las mismas armas, utilizan las armas que había disponibles en el país cuando empezó todo esto hace un año. Las armas y los jeeps y el armamento pesado que tuviese el ejército etíope en los cuarteles y que estaban repartidas por todo el país. En principio ambas partes, tanto los rebeldes como el gobierno, pensaron que la cosa iba a ir rápido. Como siempre las guerras, cuando se empiezan, todo el mundo cree que va a ser una guerra corta e incruenta. En eso rara vez sucede. Lo normal es que las guerras, especialmente en este tipo de países, con geografías endemoniadas, caminos muy difíciles y odios étnicos, y en el caso de Etiopía se cumplen todos los requisitos, rara vez son breves y rara vez son incruentas. Ha pasado lo que todos los analistas pensaban que iba a suceder. Es decir, que se han enquistado hasta convertirse en una guerra muy sangrienta, como sucede por lo demás en todas las guerras civiles. Desde el primer momento, y se sigue haciendo, esto no es que haya parado, se han violado los derechos humanos de forma sistemática y se han perpetrado todo tipo de masacres contra la población civil. Nos llega solo una fracción de lo que está sucediendo en Etiopía. Es un país, ya digo, algo escondido. Y si Etiopía está escondido, no os quiero decir la región del Tigreo, los lugares donde se están desarrollando los combates. Sí que algo llega, evidentemente, algo podemos ver en las redes sociales y en la prensa internacional, pero no es demasiado. Los de un lado, porque tomaban cuando se encuentran aldeas o pueblos, toman a los civiles como partidarios del gobierno y los masacran. Y los del otro porque cuando hacen lo propio, pues piensan que apoyan a los rebeldes y también les masacran. Vamos, que en Etiopía no hay bando bueno. Ambos están empleando toda la crueldad posible para disuadir a sus enemigos de seguir avanzando. Simplemente, no hay mucho más. Es en muchos aspectos la guerra de Etiopía
tremendamente parecida a la guerra del otro lado del Mar Rojo, de Bab el-Mandeb, a la guerra de Yemen que vimos aquí el lunes. Bien, pues en el mes de junio, presionado por la comunidad internacional, las fuerzas del gobierno, un gobierno que es federal, anunciaron un alto el fuego unilateral. Es decir, esto ni siquiera se acordó con los rebeldes, simplemente dejaban ellos de avanzar. Y el campo de batalla, pues lo que ha hecho es trasladarse fuera del Tigre. Está ahora mismo en las regiones de Amhara y Afar. Y según los informes de Amnistía Internacional, que al parecer tiene personal destacado sobre el terreno, el Frente del Tigre es hoy por hoy, estamos en noviembre, quien lleva la voz cantante y quien está perpetrando asesinatos, violaciones, saqueos sistemáticos contra la población civil, entre otras cosas porque el gobierno ha pasado exclusivamente a la defensiva. Bien, los que están a la ofensiva son los otros, estos del Frente Popular del Tigre, y esto ha provocado, entre otras cosas, que el acceso para las organizaciones humanitarias al interior de las áreas en conflicto sea muy restringido. También, evidentemente, lo es para los periodistas, incluso para los propios periodistas etíopes, que en este caso, para traerse una imagen de aquellos lugares tan lejanos, es casi una heroicidad, aunque sea una fotografía tomada con un teléfono. Bien, es realmente difícil penetrar en aquellos sitios, y eso que hay cámaras hoy por todas partes, pero bueno, y es por supuesto muy inseguro. Esa es la razón por la cual los cooperantes internacionales pues tienen mil problemas para llevar medicinas o para llevar alimentos. Bien, esto ha dejado a miles de personas en toda aquella región, cientos de miles de personas, o en la hambruna o pasando hambre, o al borde mismo de la hambruna. Y el que conozca la historia de Etiopía, sobre todo la historia reciente, ya sabe que las hambrunas en Etiopía es un país muy poblado, no lo olvidemos, a diferencia de otros lugares del mundo, de Afganistán, por ejemplo, que no es un país muy poblado, es un país esencialmente desértico y con una densidad de población muy baja. En el caso de Etiopía no se puede decir lo mismo, estamos hablando de un país de 120 millones de habitantes. Bien, pues puede ocasionar esto una hambruna como aquella de los años 80, gobernando Mengistu. Bien, el informe de Amnistía Internacional, este último, absuelve al gobierno de privar deliberadamente, al menos, el acceso de la ayuda internacional y carga abiertamente contra el Frente del Tigre, que es quien, según se desprende de este informe, interrumpe la llegada de los cargamentos de comida y de medicinas y también, entre otras cosas, lo cual era previsible, conforme ve que llegan, se apropian de ellos. Pero la realidad es la que es, y a día de hoy es el Frente de Liberación del Pueblo Tigre quien tiene la iniciativa. Estos tipos no son unos recién llegados, ni unos guerrilleros heroicos, ni nada por el estilo. Este frente gobernó Etiopía durante casi 3 décadas, con otro nombre, pero eran exactamente los mismos, hasta que una cadena de protestas contra el gobierno los desalojó del poder hace poco tiempo, en el año 2018. Bien, pues ahora, 3 años después, están a puntito de regresar a Addis Abeba y retomar el poder por las malas. A ver, la cuestión es que eso no es deseable en ningún momento que ocurra. Si sucediese, es casi seguro que Etiopía se fragmente en feudos étnicos que estén en guerra constante durante muchos más años. Es decir, que si ganan, como os decía antes, muchos han pensado, bien, pues que ganen los del Tigre y todo estén a gusto. No sería así. Se abriría una guerra civil a muchas más bandas y seguramente mucho más sangrienta. En fin, no hay más que echar un vistazo al historial del Frente para entender por qué. El Frente Popular del Tigre es un movimiento radical de raíces marxistas, fue fundado allá por los años 70, en el año 75 exactamente, cuando estaban de moda estas cosas, con el objetivo de establecer una república independiente. La República Independiente de Tigre. Tigre está justo entre Etiopía, si tenemos el mapa de África en la cabeza, entre Etiopía y Eritrea. En aquel entonces, en los años 70, Eritrea todavía formaba parte de Etiopía. Y querían establecer esa República Independiente mediante guerrillas. Un poco lo mismo que se estaban haciendo en otras partes del tercer mundo. Bien, en los años posteriores a su formación, el movimiento, ya transformado en un partido, moderó su posición. Durante un tiempo quiso lograr simplemente el autogobierno de su región dentro de Etiopía y luego ya adoptó una visión más amplia para reformar el sistema político etíope con idea de que sirviese a sus propios intereses.
participó en la guerra contra la dictadura militar de Etiopía, es decir, contra el Derg, el régimen comunista de Mengistu, el que ocasionó, entre otros, la hambruna de los años 80, del año 84-85. Bien, esto derivó, este régimen, que fue tremendamente criminal, derivó en una guerra civil a finales de los años 80 y ya finalmente, en 1991, se hicieron estos del Frente Popular de Tigré con el poder. Cambiaron, eso sí, su nombre. Diseñaron entonces un sistema federal de base étnica que otorgó a cada uno hay como 80 grupos étnicos, son muchísimos, aunque solo hay unos pocos que son mayoritarios, grupos militares hay un montón de ellos. Pues a cada uno de los 80 grupos étnicos que hay les otorgó, les concedió el derecho a la secesión. Los propios tigranos representan de hecho solo el 6% de la población etíope. Algunos de sus grupos rivales, como por ejemplo los oromos o los amharas, son mucho más grandes. Así que este frente del Tigre creó otro frente, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, que era quien gobernó los últimos 30 años en Etiopía, que era un grupo formado por partidos étnicos que servía como vehículo para sus ambiciones políticas. Bien, de esta manera, este frente dirigió un régimen relativamente estable, pero corrupto, hasta la médula, por cierto, y represivo, que duró hasta aquellas manifestaciones masivas del año 2018. Pues empezaron en las regiones de Oromia y Amhara. Entre otras cosas había base étnica, por supuesto, como casi siempre que sucede algo malo en Etiopía, y finalmente condujeron al final de su gobierno. Bien, en esta surgió Abiy Ahmed, un oromo, él no es amhara ni es tigrano, un oromo que fue elegido primer ministro, con el apoyo de las facciones de Oromia y de los amharas también. Bien, la cosa se quedó ahí, parecía que todo iba a ir como la seda, incluso este hombre, Abiy Ahmed, es un hombre ilustrado, llegaron incluso a darle el premio Nobel por poner fin a la guerra con Eritrea. Finalmente se lo dieron en el año 2019. Bien, pues una vez en el poder, Abiy Ahmed procedió a desmantelar el régimen anterior. Si el Frente del Tigre vuelve al poder, como es posible, es muy probable que el país salte por los aires y que se vea envuelto en una guerra étnica mucho mayor que la actual. Porque las fronteras étnicas en Etiopía pasa un poco lo que era la Europa de antes de la Primera Guerra Mundial, que los distintos pueblos, las distintas etnias vivían entremezcladas muy a menudo. Es decir, las fronteras étnicas no son limpias. Hay muchas zonas de población mixta y ya se sabe lo que pasa en estas zonas de población mixta cuando hay una guerra de estas características. Empiezan las limpiezas étnicas. Bien, uno de los problemas de la guerra actual es que no es un levantamiento como el año pasado, que muchos dudaban incluso que llegase hasta las Navidades. Es que ya ha pasado un año, es que han cumplido un año. Y como ocurre con todas las guerras, especialmente con las guerras civiles, ya ha generado suficientes agravios mutuos y son comunes las venganzas. Me has hecho tal, pues te lo voy a devolver y te lo voy a devolver con creces. Ninguna de las dos partes quiere llegar a un arreglo negociado de sus diferencias porque lo considera una humillación y lo considera un pasaporte a la derrota. Vamos, en una palabra, que se quieren aniquilar mutuamente. Los esfuerzos de Estados Unidos y de la Unión Europea, que llevan desde hace un año presionando al gobierno legítimo, al federal, al único que pueden presionar, pues no han obtenido ningún fruto. Más allá de este alto el fuego acordado en junio, todo lo demás ha fracasado. Que hayan hecho un alto el fuego no significa que hayan dejado de responder los ataques. Los ataques los responden. Lo que no hacen es, o procuran no hacer, es avanzar. Todo lo demás ha fracasado. Les han amenazado con todo. Les han amenazado con suspenderles la ayuda económica, con imponerles sanciones, pero no ha servido de nada. Todo ha sido inútil con esta gente. La Unión Africana y los estados vecinos, como Kenia, también han intervenido, han pedido una resolución pacífica del conflicto, que las cosas vuelvan al orden. Están preocupados, obviamente, porque en el caso de Etiopía es un país muy poblado y en el caso de que se vuelva loco, pues la avalancha de refugiados puede ser monumental. Así que lo están intentando. La Unión Africana nombró al expresidente nigeriano, a Olusegun Obasanjo, como enviado especial como mediador, para que resolviese esto. Obasanjo se reunió con el primer ministro, con Abiy Ahmed. Se le permitió incluso viajar a la capital del Tigre, a Mekele, para reunirse con el líder del frente, el Debretsion Gebremichael, del que os hablaba antes. También se ha reunido con los líderes de las regiones de Afar y de Amhara.
Pero nada, las gestiones de Obasanjo no han dado su fruto, al menos no han dado su fruto todavía. Pero vamos, antes de nada, antes de que decidan nada, lo primero que tienen que decidir, más que decidir, que ordenar, es un armisticio. A partir de ahí ya se podría buscar un acuerdo de paz, es decir, tienen que acabar con la matanza. Todas las partes deberían poner fin ya a sus campañas militares y bajar sobre todo el tono de su propaganda. El gobierno etíope y los rebeldes deben también franquear el paso a los convoyes de ayuda humanitaria y facilitar el trabajo de los médicos internacionales. Y por supuesto no quedarse ni con la comida ni con las medicinas. Solo con eso ya se habría avanzado bastante, porque al menos podríamos poner fin a las masacres y a la espiral de odio. El gobierno y el frente también deberían, no estaría de más, que se reconociesen mutuamente, al margen de las elecciones del año pasado. Eso obviamente pasa por la eliminación por parte del gobierno del Frente del Tigre como organización terrorista, que lo ha metido en un listado. Claro, esto no significa que no haya que juzgar los crímenes de guerra, pero los de ambos bandos. Habría que nombrar una comisión independiente que investigue las masacres y que ponga a sus responsables frente a un tribunal, al tiempo que, por supuesto, se indemniza y se repara a las víctimas. Pero antes tienen que coser de nuevo el país, desde el punto de vista institucional, si quieren que Etiopía como tal siga existiendo, siga siendo una realidad política. Históricamente los amharas han reclamado la zona oeste del Tigre, la que hace frontera con Sudán. Tras el inicio de la guerra, en noviembre de 2020, las autoridades del estado de Amhara tomaron el control de esa zona, que es de población mixta, y por lo tanto es un punto especialmente sensible. En resumidas cuentas, que necesitan un proceso de diálogo a escala nacional, que va más allá del gobierno y del Frente del Tigre, un proceso que incluye a todos. El gobierno nacional ha anunciado planes para iniciar ese diálogo, pero claro, debe aceptar que es uno más de los participantes, no quien fija las reglas. Tendrán que hacer concesiones. Si se lo toman en serio, pueden aprovechar la oportunidad para desatar los nudos que han atascado la historia de Etiopía desde la década de los 60. Etiopía es un país multiétnico, la etnia principal son los oromo, que constituyen aproximadamente un tercio de la población, luego están los amhara con un 30%, y el resto ya, como os decía antes, está compuesto por unos 80 grupos étnicos diferentes, algunos grandes, como los somalíes en el Ogadén o los tigranos en el norte, y otros directamente minúsculos. Debería quedar claro el equilibrio de poder entre el gobierno federal y los regionales. Vamos, fijar bien las competencias de cada uno de ellos y respetarlas a partir de ahí. Esto obviamente pasa por desmovilizar inmediatamente a todos los ejércitos regionales que se han ido formando y que no han hecho más que crecer. La existencia de esos ejércitos es lo que ha dado lugar a una guerra tan sangrienta y prolongada. La paz es una quimera en un país con varios ejércitos que no se reconocen entre sí y que obedecen a estados mayores diferentes. En un país problemático que no está acostumbrado a resolver sus diferencias de forma pacífica, la existencia de tantos ejércitos crea mucha inestabilidad y hace que con cualquier chispazo pues automáticamente se produzca un incendio. Si el gobierno federal, el de Abiy Ahmed, se compromete por ese camino y garantiza el fin de las ofensivas militares, la comunidad internacional, en particular los Estados Unidos y la Unión Europea, deberían apoyar firmemente ese esfuerzo. Etiopía no es un pequeño país sin importancia. Tiene, como os he dicho antes, 120 millones de habitantes. Es el segundo país más poblado de África, después de Nigeria, y el 12º más poblado del mundo. Pacificarlo, reconstruirlo y reconectarlo al mercado mundial es un gran proyecto que merece la pena. No sería mala idea, por ejemplo, que se celebrase una cumbre internacional para Etiopía en la que participase, aparte de Estados Unidos y la Unión Europea, otros países africanos, el Banco Mundial, el FMI, etc., para proporcionar fondos para su reconstrucción. Esta es realmente la única solución factible. Lo otro es dejar que esto crezca, se complique y la de Etiopía se convierta en la guerra más importante del mundo. Uno de los problemas más comunes que nos ha traído la vida moderna es que la batería del móvil dura poco, demasiado poco, y se nos agota en el momento más inoportuno. A ese problema hay que sumar el hecho de que volver a cargar la batería lleva su tiempo. Pues bien, Xiaomi acude a nuestro rescate con los nuevos 11T y 11T Pro,
Dos móviles de cine que tienen todo lo que necesitas y unas cuantas cosas más. Pero si por algo destacan es por su carga ultra rápida de 120 vatios. Una tecnología exclusiva de Xiaomi que permite recargar tu móvil por completo en tan solo 17 minutos. Imagina poder cargar el móvil de 0 a 100% mientras te duchas, mientras preparas una reunión de última hora o mientras escuchas la contracrónica. Esto es posible con los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro, y no porque su batería sea precisamente pequeña, todo lo contrario, es una batería bien grande, con 5000 mAh es suficiente para durarte todo el día, aunque no pares de usarlo. Y por supuesto, los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro te ofrecen todo el rendimiento posible gracias a su procesador de máximo rendimiento Snapdragon 888, su pantalla de 120 Hz para que disfrutes de una fluidez máxima y un sistema de triple cámara que te dejará con la boca abierta. Pero eso sí, no aparezcas con la boca abierta en las fotos. Descubre más en mi.com o entrando en el enlace que te dejo en la descripción del programa. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Néstor de Asturias, que nos comenta un tema del que se habla muy poco, pero del que podría empezar a hablarse antes de lo que pensamos. Hola Fernando, ¿cómo estás? Mira, quería comentar, tengo una discapacidad visual. Siempre digo que soy invidente, pero en realidad no lo soy del todo, pues en el ojo derecho aún veo algo y de día pues procuro a veces andar sin el bastón, de noche sí que lo tengo que usar más. Y últimamente he estado haciendo una reflexión personal de algo que me preocupa. No sé si os parece una pequeña tontería mía personal o no, pero viendo que en los últimos años, no sé si decir la izquierda o los progres, o no sé ya ni cómo denominarlo, se han adjudicado la bandera de los derechos de las personas LGTB, que por cierto, ya no sé cuántas consonantes les queda por añadir, y también de las mujeres y de los inmigrantes, de diferentes, vamos a decir con perdón, porque nadie se ofenda, minorías, que no permiten ya a nadie que no comulgue con ellos ir a ni siquiera a las manifestaciones, como es algo que ya hemos visto en los últimos años, como digo. Últimamente lo he pensado respecto a las personas con discapacidad, que yo creo que somos el único sector todavía libre de esta situación, quiero creer. Pero últimamente, sobre todo en redes sociales, para no variar, sobre todo en Twitter, he leído una serie de comentarios que me han ido asustando, porque han surgido ya hasta neolenguas, ya de hablar de discafobia cuando lees alguna noticia de un maltrato a personas con discapacidad, que yo desconozco si esta palabra existe o no, pero ya cuando empiezan a surgir palabras que yo desconocía hasta hace 2 días, incluso teniendo una discapacidad como tengo yo desde hace más de 20 años, pues eso, me termina de asustarme del todo. Entonces, mi reflexión personal es si realmente vamos a padecer esto también las personas con discapacidad que no comulgamos con este puritanismo progre que estamos viviendo ahora. Ahora el 3 de diciembre suele ser el día, bueno, suele ser no, es el Día de las Personas con Discapacidad, luego el 13 de diciembre el Día de la ONCE, el Día de Santa Lucía. Nunca ha habido ningún problema, ni como organización, ni en las manifestaciones. Allí puede ir quien quiera, sin importar a quién votes, de qué equipo de fútbol seas o en qué Dios creas. Y quiero creer que esto va a seguir así y nunca en las manifestaciones, más que con manifestaciones tampoco, concentraciones, porque tampoco somos de manifestarnos ahí contra nadie, simplemente reivindicamos los derechos de casi el 10% de la población española que tenemos algún tipo de minusvalía, aunque esta palabra a mí no me guste. Y no sé si esto va a acabar salpicándonos o no. Por ahora nos estamos librando, pero ya te digo que he visto ciertos amagos ya en Twitter. Entonces no sé si tú has podido notar algo, o a lo mejor como no te mueves tanto por este gremio, lo desconozco también, o podrías darnos algún tipo de consejo para evitar que entren este tipo de pensamientos, porque hasta hace no muchos años, y se sigue practicando, las organizaciones con discapacidad no han comulgado con nadie. Ellos simplemente hemos reivindicado siempre pues, los derechos de una población que realmente sí que ha estado siempre y sigue estando muy discriminada en la sociedad, y sí que padecemos una serie de ¿cómo decirlo? Pues de problemas que he oído reivindicar a otros gremios que yo me queda alucinado porque realmente no saben lo que es lo que hemos vivido las personas con discapacidad, sobre todo con discapacidades graves, como es la mía. En el caso mío visual, respecto a discriminación y, bueno, maltrato psicológico más que físico. En mi caso, en algún puesto de trabajo o incluso en centros de estudios. O sea que
Pero bueno, perdón, no quiero enrollarme más, era solo comentar esta pequeña reflexión para ver si soy el único que está temiendo esto o no. No sé si tienes más oyentes con discapacidad o no. Un fuerte abrazo desde Asturias. Bueno, Néstor, a esta gente más o menos la conoces, ¿no? Esta gente trata de crear grupos para poderlos controlar y enfrentarlos a lo que ellos consideran sus enemigos. Vamos, que necesitan colectivos a los que victimizar. Lo han hecho con los homosexuales, con los negros, con las mujeres, etc. Los discapacitados no iban a ser menos. Han creado un término incluso, que supongo que habrás oído. El término es capacitismo, que viene a ser algo así como discriminación o prejuicio contra las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Para los que tienen enfermedades mentales, han hilado más fino todavía, han creado una variante a la que denominan cuerdismo, que es algo así como la opresión que ejercen los cuerdos contra los que tienen algún trastorno mental. En fin, nada que no conozcamos a estas alturas, van reproduciendo el mismo modelo en todos los lados. Bien, como supongo que ya sabrás, porque eres discapacitado, en España no se practica discriminación alguna hacia vosotros, más bien todo lo contrario. Caray, basta con que veas un ciego por la calle o una persona que tiene problemas para andar para que te desvivas por ayudarle. Bien, esto es algo que nos sale de dentro, a poco que nos hayan educado bien en casa. Bien, pues partiendo de aquí, lo que sí existe, y no solo en España, todo el mundo, es discriminación por aptitudes físicas para ciertos trabajos. Y ojo que es natural que así sea. En algunos trabajos, especialmente trabajos de tipo policial, hay que superar pruebas físicas muy exigentes. Han programado en Amazon Video, estuve viendo un par de capítulos, un especial sobre cómo se forman los grupos especiales de operaciones, los GEO de la Policía Nacional, y me quedé fascinado lo duras que son las pruebas y lo difícil que es llegar a ser un GEO. Bien, ahí están. Si le pusiésemos el término capacitismo, pues están haciéndolo de manera capacitista y así debe de ser. En otros casos lo que te exigen es un psicotécnico concreto. Vamos, yo creo que pocos de los que estamos aquí pasaríamos el corte para ser, no lo sé, geo seguro. Muy poquitos, probablemente ninguno. Y pocos, seguramente tampoco ninguno, pasaríamos el corte para ser astronauta. Pero no hay que irse tan lejos, ¿eh? Para ser controlador aéreo te exigen tener la vista en perfecto estado, por ejemplo. Te hacen una prueba y si no superas el test de agudeza visual lejana, te quedas fuera. Vamos, que no es trabajo para miopes. ¿Esa es una discriminación? Pues obviamente no. Es una exclusión médica, porque del controlador dependen muchas vidas y no se pueden permitir errores. No sé si, por ejemplo, pues no calibran bien la distancia entre dos aviones a ojo desnudo desde la torre. Así que ya que me lo pides, mi recomendación es que no hagáis ni caso a los que os pretenden convertiros en víctimas, utilizando vuestra discapacidad en su beneficio y básicamente para enfrentaros con otros. Bien, seguimos con Gonzalo de Alicante, que trae de nuevo el tema este del confinamiento a los no vacunados. En primer lugar, felicitarte por el programa, una maravilla. Lo escucho todos los días y, oye, chapó, un crack. Mira, oye, resulta que hoy, hablando con gente, ha salido el tema de, pues eso, del confinamiento de Austria y bueno, pues diciendo que sí, que en este caso que estaban a favor, que claro, que no se vacune, el movimiento antivacunas y demás, pues que claro, que si no se vacunan, pues perjudican al resto y bueno, pueden propagar que el virus se propague, cree más cepas y bueno, entonces ya las vacunas en este caso no sirvieran. Y bueno, a mí la verdad es que tengo sentimientos encontrados porque yo conozco gente que no se ha vacunado, que tiene sus motivos, los que fueran, pero no creo que haya que confinarlos. No sé, quizás haya que plantearse otras, no sé, convencerlos, como haces tú, por ejemplo, con Andrea, ¿no? Las explicaciones correspondientes a nivel científico, técnico, pero quizás no sea ese el camino, ¿no? Imponer a la gente. Pero bueno, en el caso este, pues justificaban eso, que el virus que se puede propagar, que no terminaremos nunca porque mutará, etcétera. Pero claro, lo que tú dijiste también en el otro día en la contravía, esta gente está decidiendo no vacunarse. El problema lo tienen ellos. Los que se vacunan, por ejemplo, en mi caso, pues bueno, yo estoy vacunado, estoy, en teoría, pues bueno, tengo menos probabilidades. Y bueno, no sé, es un poco... Es complicado, ¿no? Porque claro, a ver cómo la gente también se escuda en eso, en que, claro, que así no, el virus mutará y no acabaremos y demás, pero bueno, pero claro, estamos priorizando, digamos, restringir libertades individuales ya, en este caso. Es una situación complicada, ¿no?
No sé, ¿qué opinas? No sé si lo has puesto en algún otro audio que no lo he oído, pero no sé, cuanto menos es un tema complicado. Bueno, sigue así, un abrazo y oye, un placer. Sigue así, un saludo. Esto ya lo he comentado tanto ayer como el otro día en A la Contra. A ver, si no se vacunan, se perjudican a ellos mismos mucho más que al resto. Pero bueno, cada uno es libre y dueño de su propia vida y hace con ella lo que cree conveniente. No sé, esto es como pasarse con el alcohol. Si tienes un amigo que empina demasiado el codo, pues le puedes recomendar que beba menos o que no beba nada, pero no le puedes obligarle a dejar de beber. Por lo que yo he podido ver a lo largo de estos meses, entre los que no se han vacunado hay 3 grandes tipos. Por un lado están los antivacunas propiamente dichos, que son una minoría exigua. Están obsesionados con este tema y bueno, esta minoría rechaza no solo esta vacuna, sino todas. Y por lo general se apuntan a todo tipo de teorías conspiranoicas, incluyendo esa que dice que el virus no existe. Pero bueno, como te digo, son muy pocos. Es difícil conocer personalmente a uno de esos. El segundo grupo es el de los escépticos. No se terminan de fiar, no son antivacunas, pero no se terminan de fiar de esta vacuna en concreto, que han desarrollado con tanta premura, han hecho balance personal y prefieren exponerse al contagio. Bien, en este caso han tomado una decisión adulta y meditada y hay que respetarla, por supuesto. Si enferman de gravedad, pues igual se arrepienten de su decisión. Si enferman y lo pasan rápido, pues pensarán que acertaron. Bien, eso no lo sabrán hasta que pasen la enfermedad. Por último están los que han pasado la enfermedad, que es gente a quien la naturaleza pues ya se ha encargado de vacunar. En ese caso están incluso mejor vacunados que los que nos hemos vacunado con la de Pfizer, porque su inmunidad, según parece, pues es mucho más duradera. Bien, vamos a seguir con Juan, que está en Inglaterra y que pregunta por la subida de las cotizaciones que acaban de acordar los sindicatos con el gobierno. Y bueno, primero de todo felicitarte y darte las gracias por tu gran programa y por la gran labor que haces, que creo que tiene muchísimo valor y es una gran fuente de información. Te envío este audio más que para saber tu opinión, que me la puedo imaginar, pues para oír tus comentarios al respecto, y es sobre las últimas noticias que he leído del acuerdo entre los sindicatos y el gobierno de España en relación con la subida de las cotizaciones y cómo va a afectar esto a las pensiones y cómo lo llaman ahora este nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. Bueno, yo pues soy muy pesimista con todo lo relacionado a las pensiones en España. Creo que ninguno de los gobernantes que hemos tenido ha estado a la altura y no creo que los que vienen por detrás vayan a hacer nada al respecto, salvo que la Unión Europea se ponga firme y ni en esas. Son todos una banda de burócratas al fin y al cabo. Ha habido un dato que me ha llamado especialmente la atención sobre este acuerdo y es el hecho de que el acuerdo se ha tomado entre el gobierno de España y los sindicatos. Y bueno, me he metido en Google y me ha llamado muchísimo la atención saber que entre Comisiones y Obreras y UGT no juntan más de 2 millones de afiliados. Y en España el último dato creo que era de 19 millones de afiliados a la Seguridad Social. Me llama muchísimo la atención cómo estas dos organizaciones, que me reservo mi opinión sobre ellos, pero te puedes imaginar, se arrogan la capacidad para hablar en nombre de todos los trabajadores de España. Y cómo desprecian constantemente a las empresas y a los empresarios que son tan necesarios o más que esos mismos trabajadores que ponen tuercas, como dicen ellos. No sé, información para considerar, datos de interés. Bueno, Fernando, un abrazo muy fuerte y sigue con lo que estás haciendo, que ya te digo, creo que tiene mucho valor. Cuídate. Bueno, Juan, este es el timo de la estampita, lo leí ayer. Es un nuevo parche al sistema de reparto de las pensiones. Se han escudado en que esto lo va a pagar la empresa y que los trabajadores no se enterarán. No sé, quizá haya alguien que se crea esta patraña. No sé, quizá. Más allá de los que no trabajan su vida. Evidentemente esos seguramente se la creen. Y claro, no saben lo que es un salario. A ver, cuando un empresario te contrata, destina una cantidad de dinero a remunerar tu puesto. O si tú eres el empresario, destinas una cantidad de dinero a remunerar un puesto concreto. Pongamos, no sé, que destinas 40.000 euros al año. Es lo que se llama bruto. 40.000 bruto. Ya está. Que se te lo llevas, si eres empresario, al presupuesto de personal. A partir de ahí todo es descontar.
Cuantas más retenciones practique el Estado, más descontará y menos llegará al trabajador. Es decir, el líquido a percibir lo que se lleva a su casa será menos. Otra de las mentiras que han dicho sobre esto es que gracias a este acuerdo se salvan las pensiones, se garantizan las pensiones. Pero no las de los que están trabajando, sino las de los que están jubilados en este momento. Y durante no mucho tiempo, tendrán que meter otro parche dentro de poco. Nuestro sistema no capitaliza. Tú no ahorras, en una palabra. Lo que te retienen se lo dan en el acto ese mismo mes a los que están cobrando una pensión. Es un sistema injusto y completamente inviable en el medio a largo plazo. Pero nada, le siguen poniendo parches y cada vez que le ponen un parche, lo mejor de todo, lo más insultante de todo, es que además salen con un bombo, como si fuéramos tontos. En fin, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos va a hablar de las elecciones en Argentina. Los votantes argentinos han manifestado su hartazgo frente a la inoperancia gubernamental para resolver cualquier problema grave y o acuciante que les sucede, votando a políticos igualmente inoperantes pero con actitud de refresco. El cambio necesario para que cambie a mejor la economía argentina no tiene nada que ver con el recambio de los ineptos en los cargos públicos. Los nuevos serán igualmente ineptos para cambiar los intereses creados por otros más funcionales. Eso sí, la democracia argentina, como todas, siempre apuesta por sensaciones de ruptura, de esperanza, de cambio, a través de papeles de colores. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 17 de noviembre. Os recuerdo otra vez que este jueves, el 18, estaré en Bilbao firmando la Contrahistoria de España. Ya tengo la librería y ya tengo la hora. Hice un vídeo ayer que subí al canal de YouTube, pero por si no lo habéis visto, os lo digo aquí. Estaré en la librería universitaria. La librería universitaria está en el mismo centro de Bilbao, está en Indautxu concretamente, está en la calle Maestro García Rivero 9. Bien, pues estaré allí firmando ejemplares a partir de las 7 de la tarde y hasta que firme el último, porque yo a esto no le pongo ninguna pega. Si tengo que estar 6 horas, estoy 6 horas. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.